Vamos a cantar, hermanos, para así traer un momento de adoración y meditar en la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz, dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Amén, aleluya. ¿Cuántos creemos que el Señor puede hacer un milagro esta mañana? Amén. Vamos a ubicarnos, mis hermanos, en Santiago, epístola del apóstol Santiago, capítulo 4, verso 8, como referencia bíblica o base para la enseñanza de la palabra en esta mañana. Y vamos a leerlo todos a una sola voz. Santiago 4, 8. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué dice la palabra, mis hermanos? ¿Será que podemos leerlo mejor? A una sola voz, en voz alta, que nos escuchemos todos, mis hermanos. ¿Qué dice la palabra? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Dando alabanzas al Señor, pueden sentarse. Aleluya. Vamos en esta mañana a centrarnos en la primera frase de este texto, que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. He traído una imagen, hermanos, como ilustración para la enseñanza en esta mañana, y he titulado este tema: a mí me gusta compartir a la iglesia lo que el Señor me ha dado y ha sido de bendición para mí. Amén. Lo que el Señor te dé, mi hermano, y sea bendición para usted, compártalo a otros, porque a eso nos ha llamado el Señor. Amén. A compartir lo que Él nos ha dado. Y cuando yo escucho la palabra, una enseñanza especial, la atesoro en mi corazón. Esta enseñanza la escuché hace muchos años, la he actualizado y traigo una imagen. Hermano Andrés, me hace el favor. Esta imagen vamos a tenerla allí proyectada para ilustrar la enseñanza en esta mañana. Entonces, el título que le he dado al tema para hoy es una pregunta para que nos hagamos todos, y al final de la enseñanza vamos a ver en qué círculo estamos de estos 5 que miramos allí.
Y he titulado la palabra para esta mañana, hermanos, ¿qué tan cerca estamos de Dios? Amén. Una pregunta. ¿Cómo es? Amén. Así que al final vamos a mirar allí, hermanos, 5 grupos o 4 grupos de cristianos. Y en el centro miramos un blanco. ¿Cómo se llama el blanco? Jesús. Jesús es el centro de esta iglesia. Jesús es el centro y debe ser el centro de nuestras vidas. Nosotros somos cristocéntricos. Nuestra iglesia es cristocéntrica porque Él es el centro de nuestras vidas. Amén. Y allí miramos el número 1, ¿cierto? El número más grande, ¿cuál es? El 500. El que sigue, 70. El que sigue, 12. Y el que sigue, 3. Y el último, el 1. ¿Cierto? Mis hermanos, antes de entrar a dar la explicación de lo que vemos allí, quiero decir o recordar a todos que vivimos en un mundo lleno de distracciones, donde muchas veces creemos que estamos cerca de Dios solo porque asistimos a la iglesia, porque cantamos alabanzas o porque sabemos un texto bíblico. Pero estar cerca de Dios va más allá. Estar cerca de Dios no es lo mismo que estar rodeado de cosas que hablan de Él. Jesús tuvo multitudes que lo seguían, ¿cierto? Pero no todos estaban cerca de Él. Muchos lo escucharon, muchos lo vieron, pero no se acercaron a Él. Lo miraban de lejos. Es tanto que en una región le dijeron, vete, ¿cierto? Lo echaron, siendo el maestro. Le dijeron, vete Jesús, no te queremos ver aquí. Qué bueno que esta mañana le digamos, ven Señor a mí. Amén. ¿Cuántos nos hemos preguntado, ay, si yo hubiera estado aquí en la tierra cuando estuvo el Señor Jesús, qué bonito sería yo ahí cerca de Él, ¿cierto? Pero no sabemos si hubiésemos estado cerca de Él o si hubiésemos sido uno de los que lo querían apedrear, ¿cierto? ¿Qué tan cerca estamos de Dios? Entonces vamos a iniciar con el grupo de los 500. Y hermanos, ustedes me van a ayudar con la lectura bíblica porque hermano Andrés no me va a proyectar ninguna cita bíblica. ¿Alguien? Necesito varios que estén con la Biblia en la mano. Primera a los Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, verso 6, ¿qué dice? Amén. ¿A cuántos apareció? ¿Cierto? A más de 500. Es el número que se nombra, pero pudieron ser 700, 800, ¿cierto? Dice a más de 500. Apareció a más de 500 hermanos. Al decir hermanos es porque estas personas profesaban la fe, ¿cierto? Pero estos 500 hermanos tuvieron la bendición de ver al Cristo resucitado. Sí, Él se les apareció después de la resurrección. Y esos 500 fueron testigos de su poder, pero solo lo conocieron desde la experiencia colectiva. Amén. No desde la intimidad. Puede ser que algunos de ellos se acercaron a Jesús, como puede ser que no. Porque ellos que representan, estos 500 representan la multitud, representan las masas. Y por eso, hermanos, decía al inicio, en la multitud, en las masas, muchos asisten a la iglesia, cantan, cargan hasta la Biblia, pero no están cerca de Jesús. El Señor le dijo a su pueblo en una ocasión, ustedes me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí. Cierto, hay personas que se han ido de la iglesia y nos preguntamos, ¿y qué le pasó? ¿Cierto? ¿Qué le pasó a ese muchacho?
¿Qué le pasó a ese hermano, a esa hermana? ¿Cómo lo veíamos cantando? ¿Cómo llegaba muchas veces temprano al culto? Pero es que eso que nosotros miramos, hermanos, no significa que esté en intimidad con Dios. Puede hacer parte del grupo, ¿cierto? Hacer parte de la multitud, pero no desde la intimidad. Esos 500 representan a quienes conocen de Dios, han visto su poder, pero no caminan en relación y comunión diaria con Él. ¿Cuántas personas han venido a este lugar, hermanos? Nuestros vecinos, ¿cierto? Miramos vecinos, hay muchachas aquí del barrio que han venido con sus niños, pero los vemos aquí adorando al Señor. No, vienen en un momento porque alguien los invitó, ¿cierto? Conocen de Dios y dicen, sí, yo sé que Dios es real. Han visto su poder incluso. Muchos han sido sanados, ¿cierto? Hay personas, no en nuestra iglesia, han pedido oración por una enfermedad, incluso enfermedades terminales, y han sido sanadas y no han vuelto. ¿Los hemos visto? Los hemos visto. Esas personas hacen parte de los 500, ¿sí? Están en ese grupo, conocen de Dios, escuchan de Dios, pero no se acercan a Él. Pero yo creo, hermanos, que usted y yo por alguna razón especial estamos hoy aquí, ¿cierto? Y es porque aparte de conocer de Dios, aparte de haber visto su poder, hemos tenido experiencias personales con Él. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué podemos decir? Puede que muchos hayan visto milagros, escuchar mensajes poderosos, pero aún así su corazón puede estar lejos de Dios. Amén. Vamos al segundo grupo, los 70. Alguien que nos lea el Evangelio de Lucas, Felipe, capítulo 10, verso 1. Otras 70 a quienes envió de dos en dos delante de él. Amén. Amén. Después de estas cosas, el Señor designó ¿a cuántos? A 70, ¿cierto? Y los envió de dos en dos delante de Él a predicar el Evangelio. Entonces allí vemos la gran comisión, ¿cierto? Estos 70 entonces, ¿qué representan? Estos 70 representan los servidores en la misión. Estos discípulos sirvieron y llevaron el mensaje, pero su cercanía se centraba más en la obra que ellos mismos hacían que en quienes los había enviado. ¿Sí me doy a entender? Ellos cumplieron una misión de ir a predicar el Evangelio, de hacer una obra, pero se centraron en esa misión y puede ser, porque no podemos tampoco decir no estuvieron cerca del Señor, pero sabe, hermanos, que cuando ellos regresaron diciendo al Señor, Señor, estamos contentos, felices, porque aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué les dijo el Señor? No se regocijen mucho por eso de que los espíritus se sujetan, sino de que vuestros nombres, ¿cierto? Regocíjense más bien de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida o en los cielos, según Lucas 10:20. Entonces, hermanos, a veces confundimos servir a Dios con estar cerca de Dios, porque puede que muchos sirvamos a Dios y no estemos cerca de Él. Y parece ilógico, ¿cierto? Parece que no concuerda, pero así es. Tenemos líderes en nuestras congregaciones, predicadores excelentes, pero están tan confiados de sus habilidades, de sus capacidades, que ellos mismos, dentro de sí, dicen no necesitar de Dios.
y están tan lejos de Él y hacen tantas cosas, pero no tienen una intimidad delante del Señor. Hermanos, porque hay muchos, que el Señor nos guarde a usted y a mí de servir para que nos vean los hombres, de querer hacer las cosas bien para agradar al pastor, para agradar a la iglesia aún, y aunque el pastor es nuestro líder espiritual y la iglesia del Señor, pero nosotros debemos servir primeramente para agradar a nuestro Dios. Amén. Debemos tener eso claro. Nuestra prioridad en el servicio, hermanos, es hacerlo para Dios, con humildad y con ánimo voluntario, como dice su palabra. Amén. Entonces, ¿podemos estar en los 70? Claro que sí, pero allí la gran pregunta, esos 70, ¿qué tan cerca estaban de Jesús? No confundamos servir a Dios con estar cerca de Dios. Ahora, no es que alguien diga, entonces yo no voy a servir, me voy a consagrar, como dijo alguien, pastor, no me ponga cargos el año entrante. No, porque es que el cargo me distrae. Es que estoy muy ocupada. Por ejemplo, hablemos de las damas, escuela dominical, ¿cierto? Que toca estar allí y allá, bueno, en cualquier cargo, hermanos. Pero decía la hermana, es que me voy a consagrar, pastor. Y esto fue real. La hermana, bueno, primero se dirigió a mí y me dijo, hermana, que le diga al hermano Medardo que no me vaya a poner cargo para el año entrante, porque es que yo me voy a consagrar a ayunar cada 8 días, un día a la semana, por todos los adolescentes. Ella tenía un adolescente, estaba pasando una etapa difícil. Voy a dedicarme a ayunar por mi hijo y por todos los adolescentes, y entonces yo no tengo tiempo, ella era de escuela dominical, para enseñar a los niños esas manualidades que me lleva toda la semana. Eso no estoy ni orando siquiera. Y verdad, hermanos, porque a nadie se puede obligar para el servicio. Entonces sí, el pastor no le puso servicio y ese año se fue de la iglesia. Entonces allí nos damos cuenta, no podemos confundir, ¿cierto?, las cosas. Servir a Dios con estar cerca de Él. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la hermana no se consagró, ¿cierto? Estaba consagrada a otras cosas. Pero el servicio sin comunión se vuelve un activismo espiritual. Vea, hermanos, si usted mira en la página de la iglesia, del distrito, de todas las congregaciones, todos estamos saturados de eventos. Hay programas, hoy hay un prediconcierto en La Clarita, mañana, esta semana tenemos la Semana de la Familia, aquí hay otras congregaciones con la Semana de Renovación Espiritual, y si usted mira, todos tenemos eventos. Pero que el Señor nos guarde, porque nos estamos volviendo activistas espirituales, de actividad en actividad, y estamos tan saturados que a veces nos sentimos tan cansados hasta físicamente, pero no vemos los resultados que queremos ver, ¿cierto? Que el Señor nos ayude para no confundir esto, hermanos. Que en el servicio, en las actividades debe haber comunión con Dios, no solo emociones, ¿cierto? No solo por tener una multitud, porque, hermanos, qué bonito cuando el templo se llene, ¿cierto? Y se llena, y es bonito ver un grupo grande, pero sabe que entre ese grupo grande, entre más grupo haya, más distantes están la mayoría, no digo todos, de Jesús. Amén. Porque estamos muy distraídos en muchas cosas. Que el Señor nos ayude, amén. Que si estamos en ese grupo de los 70 porque estamos sirviendo y estamos cumpliendo una misión, mis hermanos, no se nos olvide que aparte de servirle a Él, debemos acercarnos más a Él. Lo necesitamos, amén. Vamos al tercer grupo. ¿Cuáles son? Los 12. ¿Qué dice Marcos 3:14? Amén, gloria a Dios. A los 12, ¿cierto? Discípulos. Ustedes se saben los nombres, aquí no tengo la cita, pero hay un pasaje donde los menciona, ¿cierto? Que escogió a Simón, a todos ellos. Hermanos,
Los 12 fueron llamados para estar con Jesús antes de ser enviados, ¿cierto? Los llamó discípulos porque Él les enseñó, los capacitó antes de enviarlos a predicar. ¿Caminaron con Él? ¿Cierto que sí? ¿Comieron con Él? Claro que sí. ¿Vieron sus milagros? Sí, Señor. Pero aún dentro de ellos habían algunos con una distancia espiritual, ¿cierto? ¿Como quién, por ejemplo? Pedro, Tomás el incrédulo, y qué decir del otro, ¿cierto? Del tesorero. Imagínense, hermanos, estaban entre los 12 y podemos decir, bueno, pero es que si andaban con Él, si comían con Él, estaban con Él en todas sus actividades, ¿qué les pasó? ¿Cierto? Hermanos, si dentro de los 12 habían 3 o digamos solo uno que estuviera lejos de Jesús, ¿qué pudiéramos decir de 50? ¿Qué pudiéramos decir de 100? ¿Y qué pudiéramos decir de los 500 o más? ¿Cierto? Si esos 12 que andaban con Él, aún dentro de ellos había una distancia espiritual. Eso nos pone a pensar que aquí no se trata de cantidad, mis hermanos, aquí se trata de calidad espiritual, de calidad cristiana, porque aquí usted y yo nos podemos mostrar, ¿cierto? Muy bonitos, muy bien vestidos, muy modestos, pero al salir de aquí, ¿cómo estamos? ¿Qué estamos viviendo allá en casa? ¿Qué estamos viviendo en nuestra intimidad? ¿Cómo está nuestra intimidad espiritual con Jesús? Amén. Entonces, estos 12 que representan los escogidos para estar con Él, pero que dentro de ellos mismos había una distancia espiritual, nos debe hacer reflexionar, hermanos, que no basta con estar cerca físicamente o involucrado ministerialmente. Lo importante es tener un corazón alineado con el de Jesús. Amén. Porque, hermanos, esto nos puede pasar a todos, desde el hermano más nuevo hasta el líder más antiguo, hasta el pastor, hasta alguien que pueda ser parte del mismo consistorio de ancianos de nuestra iglesia, que si no nos ponemos en las manos del Señor, aunque estamos tan cerca de Él físicamente, ¿cierto? Porque andando con Él, comiendo con Él, escuchándolo a Él, hermanos, eso debía ser para enamorarnos de Él cada día más, más. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. ¿Alguien puede alabar al Señor un momento? Gloria a Jesús. Que el Señor nos ayude. Yo les decía estos días, ve, hermanos, el enemigo está atacando al cuerpo ministerial de nuestra iglesia de una manera terrible. ¿Sabe por qué el enemigo está haciendo eso? ¿Y sabe por qué el enemigo está atacando a muchas familias y hogares se están destruyendo? ¿Sabe por qué? Porque le queda poco tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que el Señor está muy pronto a venir a llevar la iglesia y nos está pasando, alguien decía, por las zarandas, que se llama, nos está zarandeando. A ver quiénes quedamos y lo que nos sirve, ¿cierto? Va pasando de largo. Hermanos, mirémonos aquí los que estamos, y qué bueno que en su corazón como en el mío digamos, ojalá el otro año yo pueda ver al hermano Yormey que está aquí todavía, ojalá yo pueda ver a Evelyn, ojalá podamos ver a Samuel, a Javier. No que terminamos este año, hermanos. ¿De qué nos sirve terminar un año para irnos luego? Porque el terminar un año en la iglesia es una victoria. Pero debemos de poner la mirada ya a ese blanco, a ese centro que es Jesús, y decir, Señor, así como he caminado todos estos años, este que viene con más razón voy a estar más cerca de ti. Si estoy en los 500, voy a dar un paso más, me voy a meter a los 70. Si estoy en los 70, voy a dar un paso más y voy a meterme a esos 12, a tener más compromiso con Él. Pero si estamos en esos 12, ¿cuántos quisiéramos estar en el grupo que sigue?
El grupo que sigue, los tres, ¿cierto? A ver, tres diferentes niños o hermanos. Marcos 5:37, Marcos 9:2 y Marcos 14:33. ¿Qué dice? Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. Marcos 9:2, ¿qué dice? Y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacobo. Amén. Después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan y los llevó aparte solo a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Amén. Hermanos, los tres de los 12, pues ellos hacían parte de los 12, ¿cierto? Pero de esos 12, mire, que en vez de ser la mayoría, ¿cierto? En vez de ser 9, porque hablamos de 3 que estaban, pero que a pesar de que Pedro era uno de los que, ¿cierto? Que llegó a negarlo, después estaba en ese grupo de los 3, ¿cierto? Pedro, Juan y Jacobo. Estos 3 más cercanos representaban o representan la intimidad con Jesús. Amén. Entonces en estas 3 citas vemos referencias de que Jesús los escogió a ellos como testigos de los momentos más profundos de su ministerio. Amén. Entonces en una ocasión subió con ellos al monte y allá en presencia de ellos se transfiguró. ¿Usted se imagina ese momento? Ese momento delante de ellos 3, ellos presenciar ese momento sobrenatural, porque eso fue algo sobrenatural. ¿Y cómo sería la emoción de ellos? Lo que vieron, lo que sintieron, que dice que vieron a Elías y a Moisés hablando con Jesús, ¿cierto? Y Pedro, que Pedro era muy sanguíneo, muy hiperactivo, ¿cierto? Que le dijo: Señor, qué bueno que estamos aquí con Elías, con Moisés, qué bueno que hagamos 3 enramadas, una para Elías, otra para Moisés y otra para ti, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Pedro estaba tan emocionado que él no pensó en sus 2 amigos y en él pensó en ellos, en lo que él estaba contemplando, en esa gloria tan grande, porque dice la Biblia que gloria como la del unigénito del Padre, ¿cierto? ¿Qué decir cuando los llevó y los hizo testigos de la resurrección de la hija de Jairo? ¿Cierto? A todos les dijo: estén aquí afuera. Yo voy a entrar a la alcoba a orar por la niña, pero escogió a los 3. Vengan, Pedro, venga Juan, venga Jacobo, acompáñenme ustedes. Ellos presenciaron esos milagros, hermanos. ¿Qué decir del Getsemaní? Ellos presenciaron también ese dolor que sufrió él antes de ser llevado a la cruz. A ellos Jesús les permitió ver su gloria, pero también su angustia. Fueron 3, pero hoy, hermanos, no solo a 3, sino a más de 500 y podemos decir a más de 1000, a casi 1 millón aquí en Colombia. Él nos ha dejado ver su gloria, su resplandor, su poder, sus milagros. Amén. Aleluya. Estar cerca de Jesús implica no solo celebrar con Él, sino también velar y orar con Él en medio del dolor, en medio de la aflicción, porque estos 3 vieron a Jesús llorando, ¿sí? Estos 3 lo vieron a Él en su máximo esplendor, pero también lo vieron diciéndole al Padre: Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Gloria al Señor. Los que estamos, yo lo digo así porque ojalá todos lo creamos así esta mañana, los que estamos cerca de Jesús, los que realmente, hermanos, estamos cerca, son los que permanecemos en los momentos difíciles y no solo en los milagros. Amén.
¿Hemos visto milagros? Claro que sí. ¿Pero hemos tenido momentos difíciles? Claro que sí. ¿Pero por qué usted y yo estamos hoy aquí, hermanos? Porque Él nos ha sostenido, porque Él nos ha traído de su mano, porque Él nos ha levantado cuando hemos sentido caer, porque Él nos ha dado las fuerzas cuando hemos sentido quedar sin ningunas. Demos alabanzas a Él, aleluya. ¿Alguien quisiera dar un aplauso al Rey de la Gloria? Aleluya, porque Él es santo, porque Él es grande, porque Él es maravilloso, santo por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Qué experiencias, ¿verdad? Qué experiencias de estos tres. Sí, yo veo a algunos hermanos con sueñito, tal vez se acostaron tarde anoche, ¿cierto? Cansaditos. Pero hermanos, aquí está el Señor dándonos una palabra, porque hay necesidad. Créanme, yo traje mi agenda, que tengo unos temas que yo siempre le oro al Señor y le muestro a Él mi agenda y le digo, Señor, ¿qué quieres que yo dé a tu iglesia? Y yo casi no dormí anoche y me levanté hoy cansada. Cuando uno no duerme siente, cierto, como si le hubieran dado como una paliza. Pero aunque yo traía el tema aquí en la tablet, me traje la agenda porque yo le dije, Señor, yo siento dar este tema si es tu voluntad, pero si no, me llevo la agenda y orando tú me mostrarás. Pero el Señor me confirmó esta mañana, hermanos, que necesitamos estar más cerca de Él. Aleluya, vamos a ver el último, ese uno, según Juan 13, miremos si es 13:3 o 23. ¿Qué dice el 13:3? Hago todas las cosas en las manos y había salido de Dios y a Dios iba ya. Bueno, tal vez allí en la edición se me pasó a anotar el 2, 13, 23, ¿qué dice? Amén, es ese, Juan 13, 23, amén. Uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Otra versión dice al pecho, ¿cierto? En el pecho de Jesús. ¿Cómo llamaba a este discípulo? Juan. Juan pudo hacer parte de los 500. Juan pudo hacer parte de los 70. Juan hizo parte de los 12 y Juan hizo parte de los 3. Pero mire a dónde llegó Juan, hermanos. Juan se metió al centro, al blanco. Él le apuntó a estar cerca de ¿quién? De Jesús. Amén, gloria al Señor. Este discípulo llamado Juan se recostó en el pecho de Jesús, símbolo de confianza, de cercanía y de comunión. Porque, hermanos, yo creo que usted y yo no nos vamos a recostar al pecho de alguien si no tenemos confianza. Sí, ese alguien tiene que ser, para yo recostarme al pecho de alguien, tiene que ser mi papá o mi mamá o mis hermanos o mi esposo o mis hijos. Tiene que ser un círculo muy estrecho, ¿sí? Muy estrecho. Y Juan tenía eso claro. Jesús se convirtió en el todo para él. Este discípulo, hermanos, fue el único. ¿Sabía usted que según Juan 19, 26, este discípulo Juan fue el único que permaneció junto a la cruz cuando todos se fueron? Cuando los demás decían, no, ya esto se acabó, el Señor no va a resucitar, ¿sí? Decían los otros, esto ya no hay nada que hacer, nos vamos, y se esparcieron. Juan fue el único que permaneció junto a la cruz cuando todos huyeron. ¿Sabe qué le permitía a Juan escuchar al recostarse al pecho de Jesús? ¿Qué escuchamos cuando nos recostamos al pecho? Los latidos de su corazón. ¿Usted se imagina escuchar los latidos del corazón de Jesús? O sea, humanamente, hermanos, saber que Él era el mismo Dios,
que era su maestro. Juan había visto los milagros, Juan tenía claro quién era Jesús, ¿cierto? Así que estar cerca de Jesús, cerca de Dios, como usted lo quiera llamar, es vivir recostado en su presencia, escuchar su voz y permanecer fiel en la cruz, porque el Señor dijo, el que me quiere seguir, tome su cruz y sígame. Es decir, no solo en el momento de bendición, no solo en el momento de abundancia, sino también en la escasez, no solo en el momento de salud, sino también de enfermedad, no solo en el momento de alegría, sino también de tristeza. Amén, gloria al Señor. En otro de los apartes, cuando el Señor estaba con los 12, ¿se acuerdan ustedes cuando Él les dijo, uno de vosotros me va a entregar? ¿Cierto? Él les dijo eso. Y todos empezaron a mirarse, ¿cierto? ¡Ah! ¿Seré yo? ¿Cierto? Usted se imagina, Tomás, ¿seré yo? Incluso Pedro, ay Dios mío, ¿seré yo? No, Dios mío. Y todos preguntándose. Pero ¿sabe lo que pasó, hermanos? Que a mí eso me eriza la piel, saber, imaginarme esa escena, porque dice la Biblia que Juan estaba recostado al pecho de Jesús. ¿Y usted sabe quién le hizo señas a Juan para que le preguntara al maestro quién lo iba a entregar? Pedro. Y Pedro, que estuvo en los 3, ¿cierto? Pedro estuvo entre los 3. ¿Por qué Pedro no se atrevió a preguntarle? Pedro, ¿por qué no le preguntaste tú mismo al Señor, Señor, quién es? Pedro no fue capaz, fue cobarde. Pero claro, como Juan estaba recostado al pecho de Jesús, entonces Pedro le hizo señas, ¿cierto? Pregúntele quién es. ¿Qué tuvo que hacer Juan? Juan, como estaba recostado al pecho de Jesús, solamente, ¿cierto? Yo me imagino que Juan solo levantó su mirada y le dijo, ahí pasito, como en susurro, ¿cierto? Señor, ¿quién es? ¿Quién es? Oiga, hermano, la confianza. ¿Cierto que hay cosas que no nos atrevemos a preguntarle a alguien? Para preguntar algo íntimo, tenemos que estar tan cerca de esa persona. ¿A usted no le parece esa escena tan conmovedora? Y yo me imagino a Pedro, y entonces por eso digo, Pedro, ¿qué pasó contigo? Que no fuiste capaz de tú mismo decirle, Señor, ¿quién es? Porque Pedro tenía miedo. ¿Cierto? Porque ya lo había o lo iba a negar. Yo creo que Pedro hasta pensaría, uy, Dios mío, ¿seré yo? ¿Cierto? Y Juan no titubeó ni por un momento. Juan simplemente allí le susurró, Señor, ¿quién es? Y el Señor Jesús tan bueno allí, bueno, ya que me pregunta, ¿cierto? Ya que me pregunta mi discípulo amado, les voy a decir quién es. Al que yo, ¿cierto? Moje el pan y le dé. Bueno, lo estoy diciendo en mis palabras porque no tengo la cita, pero así fue, ¿cierto, hermanos? Ustedes me corrigen si no fue así. El Señor dijo, hermanos, bueno, el último, bueno, aunque Juan está allí, ¿cierto? Ese uno es ¿quién? No, el número 1 de todos, del grupo, estamos hablando de las personas. Juan, ¿cierto? El 1 se refiere a Juan y allí está Jesús, claro, porque Juan estaba ahí con él, ¿cierto? Pero Jesús es el centro, ¿cierto? Jesús es el centro, allí lo miramos, hermano, es el blanco de ese círculo, ese es el último punto, Jesús en el centro. El propósito de Dios, hermanos, siempre ha sido atraernos a Él.
Él está en el centro, mire. Los 500 están más lejos, los 70 un poquito más cerca, los 12 un poco más cerca todavía, los 3 más cerquita, pero ese uno está ahí con Él. Pero Él quiere y siempre ha querido atraernos a Él, que estemos más cerca de Él, que aunque estemos en la multitud, no nos quedemos allí en la multitud. Qué bonito ir a las megavigilias, ¿cierto? Los que han ido a las megavigilias, ¿sí? Me decía Giret, mami, eso entre más uno se acercara allá al altar, uno sentía más la presencia de Dios. Entonces el grupo con el cual íbamos dijimos, no nos vamos a hacer lejos, no nos vamos a hacer arriba. Y yo le dije, claro, es que cuando estamos lejos nos distraemos. Está cierto que nos ha pasado cuando vamos incluso a las convenciones en los estadios, está uno arriba, está mirando la hermanita que va pasando, la que está danzando. Ay, esa muchacha tiene el mismo vestido mío. Ay, nos distraemos. Pero hagámonos cerca a ver qué pasa. Así pasa con Dios. Hermanos, entre más nos acerquemos a Él, miraremos, viviremos, sentiremos experiencias gloriosas con Él. Aleluya. Demos alabanzas a Él, demos otro aplauso a Él, mis hermanos, porque Él está en medio nuestro esta mañana. Aleluya. Santo es su nombre. De los 500 a los 70, de los 12 a los 3 y finalmente al 1, hermanos, el llamado es ir más profundo en intimidad con Dios. Ese es el llamado de este mensaje en esta mañana, a ir más profundo en intimidad con Jesús. ¿Sabe lo que dijo el Señor en Juan 15:4? Permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí, vea, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amén. Yo les dije al inicio, mis hermanos, que al final íbamos a concluir esta ilustración. Ya todo lo entendimos, ¿verdad? Y yo quiero que concluyamos esta mañana. Miremos esos círculos. Lo que yo estoy segura esta mañana es que todos estamos en alguno de esos círculos. La pregunta es, ¿en cuál de ellos estoy? Mira ese círculo, hermanos, y pregúntese, ¿en cuál de esos estoy? No sé si conoces a Jesús. Solamente has oído hablar de Él, solamente ves los milagros, solamente ves a los hermanos que hablan en lenguas, solamente ves a los que pasan al altar, solamente ves a los que se gozan en Dios y tú simplemente eres un espectador más. Si eso está pasando en alguno, mis hermanos, estás en los 500. Pero no te desanimes, porque al menos estás dentro de ese círculo, ¿cierto? Muy duro estar fuera, ¿cierto? Estás en los 500, porque estar en los 500 se tiene la oportunidad de acercarse, de meterte al otro grupo. Amén. ¿Saben, hermanos? Dios no tiene favoritos. ¿Hemos escuchado ese tema? Dios no tiene favoritos. Dios tiene... ¿No lo han escuchado? Dios tiene íntimos. Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Decía alguien a quien Dios le ha bendecido en sobremanera en todas las áreas de su vida, porque la bendición de Dios, hermanos, se refleja en todas las áreas de la vida. Primero en la espiritual. Un hombre de Dios, un líder muy fiel al Señor en todo, en todo. Cuando digo en todo, hermanos, es todo, un hombre íntegro. Dios lo bendijo tanto espiritualmente, lo bendijo con su familia y le bendijo su economía. Y él decía, ¿y yo qué culpa? ¿Y yo qué culpa ser un consentido de Dios? Porque no es que yo sea un favorito de Él, yo soy un íntimo de Él.
Y por eso yo no me cohíbo para Él. Qué bueno, hermanos, nosotros pensar así, no cohibirnos para servirle a Él, no cohibirnos para dar para Él, porque todo lo que usted y yo tenemos, Él nos lo ha dado. Porque a veces nos cohibimos, ¿cierto? De dar nuestro tiempo, porque es que dar no solamente la economía, de dar de nuestro tiempo, de dar en el servicio. Y a veces nos cohibimos y nos cerramos, y entonces el Señor nos quita la salud, nos quita, hermanos, la alegría, nos quita la paz, nos quita la economía, y nos preguntamos, ¿por qué? Yo digo, conchudos seríamos, ¿cierto? Si no le entregamos todo al Señor y le preguntamos, ¿por qué, Señor, me está pasando esto? Mis hermanos, Él nos está invitando hoy a acercarnos más a Él, a salir de la multitud y a entrar en su presencia. ¿Lo podemos lograr? Claro que sí. Porque así como yo decía estos días, que pareciera que cuando el año se va acabando, se van acabando nuestras fuerzas también para servirle a Él. No, Señor, este año yo no serví como debiera, o no me tuvieron en cuenta, entonces ya no quiero hacer nada. Parece que el año se va acabando y se nos van acabando las fuerzas. Pero debiera ser lo contrario, mis hermanos. El año se está acabando, pero qué bueno yo decirle, qué bueno usted decirle al Señor, Señor, concédeme entrar donde estuvo Juan. Concédeme ser parte. Hermanos, seamos ambiciosos espiritualmente. Concédeme estar en ese uno, Señor. Yo quiero, como Juan, recostarme a tu pecho por la fe y escuchar tu voz. Que me hable, que me susurre al oído, que no tenga que el Señor darme un grito porque estoy lejos de Él, sino que me diga allí, Anderson, sigue adelante. No te desanimes. Que podamos escuchar, Yormei, te necesito que me sirvas. Y todos los demás. Aleluya, nos está invitando hoy a entrar en su presencia, en su intimidad, a entrar a su secreto, a entrar a su santuario. Evelyn, ¿dónde estás? Que no te veo. Nos puede preguntar el Señor esta mañana, como le preguntó a Adán: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Usted cree que el Señor no sabía dónde estaba Adán? Él sabía, porque aunque nos escondamos de Él, Él nos ve, mis hermanos. En lo más oculto, en lo más secreto, Él escudriña la mente y el corazón. Él sabe lo que usted y yo vamos a decir antes de que lo digamos. Jeremías 30:21, a través del profeta: ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que el que se acerca a Dios es atrevido, pero atrevido en el buen sentido de la palabra. Él nos está retando a ver quién se atreve a acercarse a mí. Pues Juan sí se atrevió, Pedro aún se atrevió, y ve a Pedro todo lo que tuvo que pasar, Jacobo, porque presenciaron cosas maravillosas. A ver, yo pregunto esta mañana, como el Señor le preguntó a su pueblo a través del profeta Jeremías, mis hermanos, yo les pregunto a ustedes: ¿quién se atreve a acercarse a Dios en esta mañana? ¿Quién se atreve allí en su intimidad, en su corazón, no a levantar su mano aquí, no, sino allá en lo más íntimo, a decir: Señor, yo me voy a atrever, yo me voy a atrever a acercarme a ti a ver qué pasa? Yo he estado, Señor, yo he sentido, yo he visto tu gloria, yo he sentido tu poder, pero siento que en vez de acercarme me he alejado. Ya no estoy, no es que en el 1 no he estado, tal vez ya no estoy en los 3, en algún momento me sentí en los 3, pero ahora de pronto estoy en los 12, no, pero de pronto estoy en los 70, de 2 en 2, pero quiero que mi compañero haga todo y yo ya no quiero hacer nada. Oh Señor, de pronto estoy en los 500, que solo estoy mirando, solo estoy observando,
observando, solo estoy criticando, solo estoy juzgando porque no hacen esto, porque no hacen lo otro, porque aquí debería ser igual que allá. No, hermanos, el Señor nos invita hoy a que nos acerquemos cada uno a Él, a que si estás o estamos en la multitud, busquemos conocerlo personalmente. Si le servimos, no descuidemos el servicio, no descuidemos nuestra comunión. Y si caminamos con Él, como lo hicieron estos tres, profundicemos como lo hizo Juan en su corazón. Vea, yo sé, hermanos, que a veces terminamos cansados. Es verdad. A veces terminamos una vigencia, un año, un servicio cansados. Algunos físicamente, otros espiritualmente, no quieren nada. Pero si usted hoy ha entendido esta palabra, usted y yo, hermanos, nos vamos a acercar al centro. Y sin necesidad de que el pastor me diga, hermano, hermana, ¿usted en qué quiere servir? Yo me voy a acercar a Él para que el Señor se dé cuenta que quiero estar más cerca de Él, y le voy a decir: yo quiero estar aquí. ¿Para qué soy útil, Señor? Usted le ha dicho eso al Señor, hermanos. Yo le he dicho al Señor: Señor, si en algo mi vida es útil, aquí estoy. Yo no soy la más capacitada. Yo llegué a la iglesia siendo una niña. Yo no me capacité en un instituto bíblico para la predicación, pero sí le dije al Señor en mi adolescencia: te quiero servir. Y tú sabes de qué manera lo puedo hacer. Ponernos a su disposición, hermanos. Yo miro ese círculo y yo miro esa palabra, Jesús, y yo lo veo a Él por la fe, y yo quiero ser ese uno. Yo no sé usted, yo les invito a estar en pie. Y les invito a que por la fe, mis hermanos, nos miremos ahí en el centro, en ese uno, y le digamos: Señor, este año que viene, o nos quedan casi 2 meses aún de este, voy a acercarme más a ti, voy a entrar más en intimidad contigo, a ver qué pasa, me voy a atrever. Así como tú lo preguntaste al pueblo de Israel, pregúntamelo a mí. ¿Quién es el que se va a atrever a acercarse a mí? Esa pregunta nos la está haciendo el Señor esta mañana. Iglesia de Villa del Centenario, ¿quién se va a atrever a acercarse a mí? Dice el Señor. Yo sería la primera en levantar mi mano y decir: Señor, yo me atrevo, porque yo he visto tu gloria, como la vieron Pedro, Juan y Jacobo. Yo me atrevo porque he visto tu poder, porque he visto milagros, porque te he pedido algo y tú me lo has dado, Señor, porque tú nos has fortalecido cuando hemos sentido desmayar, porque tú nos has levantado cuando el mismo enemigo nos ha dicho que no podemos. Yo quiero que tengamos un momento de altar, mis hermanos, y venir aquí un momento. Quiero invitar a alguien, a un joven. Yo quiero invitarles, hermanos, lo siento por el Espíritu Santo, invitarles un momento aquí al altar y atreverse y decirle al Señor: desde hoy me voy a atrever a acercarme a ti. Ve, hermanos, lo más normal, que son los ancianos los que más se quieren acercar a Dios. Pero qué bueno ver un joven también, ver un niño que diga: Señor, o es que si la hermana Delia y la hermana Ofelia, que ya están terminando sus días, quieren estar más cerca de ti, yo por qué no, que soy más necesitado por lo que aún me falta vivir. Mis hermanos, yo les invito en el nombre del Señor a que seamos más sensibles,
A que cuando usted doble sus rodillas en su casa, diga: no me voy a levantar hasta no sentir la presencia de Dios en mi vida. A que lo hagamos en espíritu. Aleluya. A que no oremos por orar, porque nos vean. Aleluya. Yo sé y yo siento que la presencia de Dios está aquí. Yo no sé si usted la está sintiendo, mi hermano. Usted podrá decir: es que la hermana Giret, como la hija, siempre lloran. Yo no siempre lloro, ustedes me han visto. Es que las mujeres, le decía yo anoche, hermano Denaro, somos lloronas desde que nacemos. Pero dicen que las bebés lloran más que los varones bebés. Pero hermanos, yo digo, si yo no me conmuevo cuando el Señor me habla, ¿yo qué hago aquí? Porque la palabra del Señor la he recibido